Bueno, vamos a continuar trabajando con el tema de derivadas. Tenemos aquí el ejemplo 2, en donde se nos da la función f de x es igual a 1 sobre x y se nos pide encontrar la primera derivada. Bueno, nosotros para calcular esta derivada tenemos que trabajar con este límite, en donde tenemos f' de x es igual al límite cuando h se aproxima a cero en x más h menos f de x sobre h. Entonces, nosotros empezamos a hacer esa evaluación. Aquí me pide que vamos a evaluar a f de x más h, ¿así? Y esto será igual a quién? A 1, en donde nosotros tengamos la variable x, vamos a sustituirla por x más h. Así nos quedaría. Por eso esta expresión la tenemos aquí. La siguiente nos dice menos la función f de x, que sería 1 sobre x sobre h. Eh, en este paso nosotros tenemos entonces que aplicar el límite, pero aquí nos dicen que en este punto es donde surge la dificultad, ya que cuando h tiende a cero, se obtiene 0 sobre 0. Antes de calcular el límite, manipulamos la expresión encontrando el mínimo común denominador, en este caso, y obtendríamos lo siguiente. Bueno, aquí nos dicen eh, este límite nos está llevando a la expresión 0 sobre 0. Ok, entonces nosotros podemos verificar esa parte en donde yo tengo, voy a escribir aquí lo siguiente. eh, Supuestamente tenemos que hacer esto, tenemos que igualar denominador. Ustedes pues me podrán decir que sería x por x más h, ¿ok? Eh, entonces multiplicaríamos aquí x por 1, me va a quedar x, y este por 1 me va a quedar menos x más h. Así nos quedaría, y esto sobre h. Recuerden que está sobre 1. Nosotros podemos hacer lo siguiente. eh, Aplicar este producto, en donde tenemos nosotros x menos x más h por 1, me va a quedar esto, sobre x por h, y luego me va a quedar x más h, así. Pero si ustedes observan, aquí en el numerador esta x con esta x se anula y nos quedaría h sobre x por h por x más h. Así nos quedaría. Esta h se anula y nos queda al final entonces, eh, nos quedaría 1 sobre x por x más h. Así nos está dando esta parte en este caso. Y nosotros tenemos que entonces calcular el límite cuando h se aproxima a cero, ¿vale? Bien, entonces haciendo este análisis, ustedes pueden observar aquí. eh, Déjenme revisar. Tengo aquí x menos x. Ah, sí, aquí cuando yo multipliqué x más h por menos 1, pues debió haber sido entre paréntesis. Y aquí me debió haber quedado menos. Y aquí debió haber sido, en vez de más, debió haber sido menos. Y aquí debió haber sido menos. Entonces, si ustedes observan, este límite que tengo yo aquí es el que ya tenemos expresado en esta parte. Aquí. Donde nosotros tenemos que el límite de h cuando se aproxima a 0 de menos 1 sobre x por x más h, ustedes ya pueden aplicar el límite. En este caso, incluso alguien de ustedes pudiera llevar a cabo la multiplicación y decir que el límite cuando h se aproxima a 0 me va a quedar menos 1, me va a quedar x cuadrada más x por h. Entonces aquí ya aplicamos el límite, por el teorema número 8, aplicamos el límite a menos 1. También le aplicamos, bueno, aquí me hizo falta algo. Sí, me hizo falta. Cuando h se aproxima a 0, sobre el límite, cuando h se aproxima a 0,
en x cuadrada. También aquí sería más un límite cuando h se aproxima a 0 en x por h. Aquí ustedes ya saben cómo calcular límites. El límite de una constante, pues sería la constante, ustedes pueden observar aquí el resultado. El límite de x cuadrada, aquí al no tener h, se está considerando también como una constante, nos quedaría x cuadrada, pero este límite del siguiente término, pues se está aproximando, h se está aproximando a 0, al multiplicarlo por x sería 0. Por eso al final la solución tendrá que ser menos 1 sobre x cuadrada. Y por consiguiente la solución de encontrar esa derivada sería igual a menos 1 sobre x cuadrada. Bien, entonces ahí encontraríamos nosotros su derivada de la función 1 sobre x. Ahora, en el siguiente ejemplo se nos pregunta calcular la primera derivada de esta función de una raíz cuadrada de x y luego se nos pregunta cuál es el dominio de la función en su primera derivada. Bien, entonces ustedes saben que si hablamos de esta función de una raíz cuadrada de x, pues su dominio tendrá que ser el siguiente, aquí el que les estoy marcando, que es de 0 hasta infinito. Así que hay que determinar la derivabilidad en el intervalo abierto, de 0 hasta infinito, y probar efectivamente que la primera derivada, en este caso nos referimos por la derecha, pues existe. Esto implica examinar los casos en donde x es mayor que 0 y x es igual a 0 por separado. Si x es mayor que 0, entonces utilizando la expresión número 1 tendríamos lo siguiente. Vamos a encontrar esa derivada. Aquí escribimos nosotros f' de x, que es igual a este límite cuando h se aproxima a 0 de la función f de x más h menos f de x sobre h. Entonces ya saben ustedes la evaluación que tenemos que hacer aquí y nos quedaría este límite. El límite cuando h se aproxima a 0 en esta parte de una raíz cuadrada de x más h menos la raíz cuadrada de x sobre h. Ahora, como ustedes observan, nosotros tenemos este límite, pero con radicales. Si nosotros lo intentamos resolver de la manera informal, ustedes dirán, bueno, aquí lo voy a hacer ya simplificado. Recuerden que hay pasos, ustedes deben de ir escribiendo los pasos. Aquí yo puedo decirles que en esa raíz cuadrada, cuando h se aproxima a 0, nos está dando la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de x, y en ese caso está aproximando a 0, pues al final nos está dando 0 sobre 0. Entonces aquí pues esto no nos da gran información, eh, entonces tenemos que aplicar la racionalización al numerador. Y entonces simplificamos. Entonces aquí tenemos nosotros el producto, tenemos esto por esto, ¿sí? Bien, al llevar a cabo las multiplicaciones, en el numerador nos quedaría x más h menos x y en el denominador nos quedaría h por la raíz cuadrada de x más h más la raíz cuadrada de x. Ahora, si ustedes simplifican el numerador, esta x se anula con esta x y solamente nos queda h. En este caso, h con esta h también se anulan y solamente nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de x más h más la raíz cuadrada de x. En este caso, cuando nosotros apliquemos el límite, cuando h se aproxima a 0, nos estará dando un resultado de esta manera, que tenemos 1, aquí se está aproximando h a 0, entonces tendríamos la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x, y al final nos quedaría que eso es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x, y esta tendrá que ser la derivada de la función que se nos está proporcionando, en donde f de x es igual a una raíz cuadrada de x. Ahora, nosotros debemos de verificar la derivabilidad en cero, porque recuerden que el dominio de la raíz de la función raíz cuadrada de x es de 0 hasta infinito, pero en un intervalo semiabierto. En este caso por la derecha, entonces nosotros tenemos que verificar cuando x es igual a 0. En ese caso nos referimos al extremo izquierdo del dominio de la función. Ustedes lo imaginan,
Tenemos aquí tal vez este cero, para nosotros es el centro de nuestros números, tanto negativos como positivos, y aquí tendríamos el infinito. Entonces, a mí me dicen que estamos aquí de infinito, así en un corchete, bueno, de cero en un corchete hasta infinito, así. Entonces, nosotros primero trabajamos con un intervalo abierto, pero después hay que trabajar con este corchete. Por eso nos comenta aquí que debemos utilizar el límite unilateral por la derecha de cero para determinar, en este caso, f', ese signo más, recuerden que significa por la derecha de cero existe. Entonces, nosotros vamos a calcular esta parte y vamos a verificar si efectivamente existe. Tenemos aquí la primera derivada, donde vamos a evaluarla en cero. Esto implica que el límite, cuando h se aproxima por la derecha, recuerden que ese signo más no significa que sea positivo, en este caso se refiere a que nos estamos aproximando por la derecha. Entonces, ustedes podrán observar aquí que tenemos la raíz cuadrada. Recuerden que aquí tenemos f de x se está evaluando en este caso en cero, por lo que tenemos cero y cero. Y luego tendríamos que dividirlo entre h. Bueno, aquí al calcular o simplificar, nos quedaría solamente el límite cuando h se aproxima a cero. eh, en esta, en este caso por la derecha, de la raíz cuadrada h sobre h, pues ustedes podrán observar que se puede simplificar esta parte. Nos daría 1 sobre la raíz cuadrada de h, y pues eso es lo que obtenemos nosotros en este caso. Ahora este límite, pues hay que resolverlo. Como este límite no existe, ya vieron ustedes que si nosotros, eh, en este caso, si ustedes resuelven este límite, nos va a quedar algo como esto, nos va a quedar 1 sobre cero. Entonces es algo que nosotros podemos concluir de que tampoco existe. Entonces, por lo tanto, el dominio f' es el conjunto de los números reales positivos. Esto sería en el intervalo abierto de cero hasta infinito, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros podemos verificar el dominio, en este caso, de la derivada. Bien, recuerden que es lo que se nos pedía por parte del problema, calcular el dominio de f' de x. Nosotros aquí recordamos que el dominio de la función que tenemos aquí es este, pero el de la derivada no coincide con el de la función. Entonces ahí debe de tener mucho cuidado. En el caso de los dominios, verificarlo. Bien, vamos a pasar al ejemplo 4, aquí donde se nos dice que f de x es igual al valor absoluto de x y se nos pide demostrar que f no es derivable en x es igual a cero. Bien, si ustedes recuerdan, lo vimos, incluso los estudiamos desde la unidad número 2. eh, Incluso también sus propiedades fueron estudiadas en la unidad número 1, el valor absoluto de x, y aquí nosotros tenemos ya la función viene siendo algo como esto, ¿sí? Tenemos aquí el valor absoluto de x, y aquí también el valor absoluto de x. Y su dominio, si ustedes recuerdan, pues es todo el conjunto de los números reales. Aquí yo puedo dibujar x, aquí yo puedo dibujar y. Entonces, pues se nos dice demostrar que f no es derivable en el punto x es igual a cero. Aquí, si ustedes observan, esta recta llega al origen y cambia de dirección. Entonces aquí, si ustedes pueden observar, pues hay un vértice. Si lo vemos como eh, esta figura, estas dos líneas, tienen aquí un vértice. Es algo muy interesante que vamos a ver más adelante. Cuando una función tiene derivada y cuando no tiene una derivada en un punto. Esto ahorita lo vamos a verificar, pero más adelante les voy a platicar qué condiciones debe tener la derivada en un punto si es que nosotros queremos calcularla. Bien, entonces geométricamente es obvio que f no tiene una derivada cuando x es igual a cero, puesto que la gráfica tiene una esquina o punta en el origen. También podemos demostrar que la primera derivada en cero no existe, haciendo ver que la derivada de la función f por la derecha y la derivada de f, que sería esta, o esta, por la izquierda,
de cero no son iguales. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a calcular esas derivadas eh, por la derecha, aquí tenemos en este caso, y aquí por la izquierda. Por la derecha, ustedes pueden observar que tenemos aquí f de x, pero aquí nosotros lo estamos evaluando en cero, por eso que aparece cero más h menos f de cero sobre h. Pero recuerden que aquí la función es un valor absoluto, por eso se le coloca aquí el valor absoluto y nos quedaría de esta manera. Si nosotros simplificamos, nos quedaría el valor absoluto de h sobre h. Y si ustedes calculan el límite, en este caso, eh, de esta, eh, de esta función, ustedes saben que al tener h sobre h, obviamente recuerden que el límite es por la derecha, esto implica que es que va a ser h pues positivo. Recuerden que en un valor absoluto tenemos aquí tanto el negativo y tenemos aquí en la función tanto el positivo. Entonces vamos a suponer que como estamos trabajando por la derecha, pues es positivo. Ustedes observan aquí gráficamente. Entonces tenemos que h sobre h nos va a quedar 1. Entonces el límite por la derecha de 0, nos estamos aproximando lo más cercano a 0, pues va a ser igual a 1, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos por la izquierda? En este caso, tenemos aquí el límite, cuando h se aproxima por la izquierda, hacemos las mismas operaciones similares, pero en este paso, ustedes pueden observar que ya estamos considerando ahora que el valor absoluto de h pues va a ser negativo. Esto nos da a entender a nosotros que al hacer esta operación se puede simplificar h sobre h, nos está dando 1. Entonces, calculando el límite, cuando h se aproxima por la izquierda, en este caso de menos 1 nos va a dar menos 1. Y recuerden ustedes que vimos ahí algo muy interesante desde la unidad número anterior, que si yo calculo el límite por la derecha, ¿sí? Y es un número L, y también calculo el límite por la izquierda y es un número L, entonces el límite existe. Pero en este caso, los resultados pueden ustedes observar que es 1 y luego menos 1. No son iguales, entonces decimos que por el teorema número 1, f' de 0 no existe. Geométricamente podemos concluir que la gráfica, en este caso de un valor absoluto de x, no tiene una recta tangente en el punto con coordenada 0,0, es decir, en el origen. Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. La recta tangente es algo igual que les he estado platicando me parece desde la unidad anterior del concepto de límite. Y bueno, entonces esa sería la información por parte del ejemplo 4. Ahora, vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Aquí igual se nos muestra la gráfica del valor absoluto que está en esta parte. Ustedes la pueden apreciar aquí mucho mejor. Y vean ustedes dónde queremos nosotros calcular el límite. Aquí en el origen, ¿sí? Es uno de los detalles que cuando nosotros vemos que nuestra curva termina en punta, eh, pues no tiene una derivada. Las curvas deben de ser, más adelante lo vamos a estudiar, deben de ser curvas suaves, rectificables, continuas, también continuas. Entonces, pues no cumple esa condición. Y tenemos el ejemplo 5 que se nos pide que f de x, aquí es x a la 1/3, en donde a es distinto a 0, pues obtener f' de a. Bien, vamos a calcular su derivada en este caso y en este momento decimos que para calcular su primera derivada, eh, a, porque me dice aquí la primera derivada en ese número a, pues tenemos lo siguiente, el límite cuando x se aproxima a en la función f de x menos f de a sobre x menos a, nos quedaría de esta manera. Sustituimos f de x por x a la 1/3 menos a la 1/3 sobre x menos a, si es que el límite existe. Ahora, para determinar la existencia de este límite, nosotros tenemos que hacer algunas modificaciones a la forma del denominador. Es decir, nosotros aquí, ustedes pueden observar que es el límite a calcular, pero hacemos unas modificaciones aquí a esos dos términos del denominador de tal manera que se asemejen a lo que nosotros tenemos en el numerador. Recuerden, obviamente sin afectar sus propiedades. Entonces aquí tendríamos x a la 1/3 y luego al cubo
menos a la 1/3 y luego al cubo. De esta manera nosotros podemos factorizar el denominador utilizando la siguiente fórmula. Recuerden que ahí hay algo del álgebra elemental que ustedes estudiaron ya con anterioridad, pues nos dicen que si nosotros tenemos p al cubo menos q al cubo, pues su factorización queda de esta manera, tener p menos q y luego p cuadrada más p por q más q al cuadrado. Bueno, esto es un recordatorio a lo que ya estudiaron en un nivel anterior. Y bueno, aquí tendríamos nosotros P. P es igual a X a la 1/3, identificando de esta manera quién es P y quién es Q. Y de esa manera nosotros podemos hacer esas modificaciones en este límite. Y pues tendríamos entonces X a la 1/3 menos a la 1/3. Y aquí, de acuerdo a esta factorización, tendremos X a la 1/3 menos a la 1/3. Y lo tendríamos aquí por X a la 2/3 más X a la 1/3 por a la 1/3 más a la 2/3. De esta manera, nosotros pues podemos cancelar el numerador, que tenemos aquí, con el denominador. ¿Por qué? Porque son iguales. En ese aspecto de que tienen la misma variable, tienen la misma potencia, existe el mismo signo, que es negativo, ¿vale? Entonces podemos hacer eso y el límite que nos quedaría sería el siguiente. Ya este simplificado es este que tenemos aquí. Ahora, nosotros tenemos que aproximarnos, eh, en este caso, a. Por lo tanto, si ustedes observan aquí ya la aproximación, sustituimos este valor de x, este de x, ¿por quién? Por a. Entonces, al efectuar las operaciones correspondientes en el denominador, nos estaría dando una expresión de este tipo. Si ustedes suman estos tres términos, nos quedaría, aquí tenemos un término, 2 y 3. En total sería 3 veces a la 2/3. Y de esa manera llegaríamos nosotros a la solución. Recuerden que estamos derivando eh, con respecto a este punto que es a. Aquí a pues es puede ser cualquier número real. Entonces esa tendrá que ser la solución. Bien, recuerden ustedes que una función continua puede tener esquinas, ya lo hemos visto, incluso lo estudiamos en su momento con el valor absoluto. Recuerden ustedes que cuando nos referimos a una función continua, es que nosotros no levantemos el lápiz de papel y podemos nosotros observar, repito nuevamente, que en el caso del valor absoluto, a pesar de que es una curva continua, bueno, una función, eh, nosotros podemos observar que tiene una esquina. Entonces, se nos recuerda en ese aspecto que hay una característica muy especial en las funciones en donde pueden tener o no esquinas. Y es difícil imaginar cómo puede construirse una tangente en una esquina. Recuerden que las rectas tangentes las estudiamos mucho en las curvas, funciones curvas. Las funciones curvas no terminan en esquina, como su nombre lo dice, tienen eh, ligeros movimientos en el trazo de las curvas. Y en general esto no es posible pues ver en el ejemplo anterior, que fue el ejemplo 4. Por consiguiente, nosotros podemos decir que no toda función continua posee una tangente en cada uno de sus puntos. Sin embargo, si una función tiene una derivada, entonces es continua, como probaremos a continuación. Entonces tenemos aquí el teorema número 2 y se nos dice que si una función f es derivable en a, entonces f es continua en ese punto a. Y bien, vamos a analizar la demostración. Se nos comenta aquí que para demostrar que una función es continua en un valor a, aquí ustedes pueden observar, hay que demostrar dos cosas. La primera, que la función f esté definida en un intervalo abierto que contenga obviamente a. Y el segundo es que el límite cuando x se aproxima a en la función f de x pues sea igual a f de a. Entonces, si una función tiene una derivada en un punto a, entonces de acuerdo con la definición 2 tendríamos algo como esto. El calcular el límite cuando h se aproxima a 0 en la función de a más h menos f de a sobre h, pues sea igual a f' de a.
si es que existe. Esta afirmación no tendría significado si la función f no existiera en un intervalo abierto que contenga, pues obviamente, a este punto a. Por consiguiente, como la función f tiene una derivada en el valor a, significa en ese caso que la función f de a pues existe y que f está definida en un intervalo abierto que contiene a a. Esto verifica la parte número uno de las instrucciones que hemos analizado en este momento. Bien, si nosotros decimos que x está en el dominio de f y que x es distinto a, entonces f de x puede expresarse como sigue. Nosotros tenemos aquí f de x y luego tenemos que es igual a f de a más f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a. Si nosotros utilizamos los teoremas de límites y la definición 1 que hemos estudiado de derivada, tendríamos lo siguiente. Tenemos aquí que calcular el límite cuando x se aproxima a en esta función, pues tenemos nosotros f de a más f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a. Aquí ustedes pueden observar que tenemos una operación de adición y aquí una de multiplicación. Bueno, por ese signo más, nosotros tenemos que separar por parte del teorema número 8. Bueno, son los que estudiamos en la unidad anterior. eh, Nos quedaría de esta manera. Tenemos el límite para la primera parte y el límite para la segunda parte, o también podemos decir expresión o término, o incluso también función. Entonces, aquí nosotros podemos decir que en este caso, al calcular el límite, cuando x se aproxima en a en f de a, pues al no tener esa variable de x, pues decimos que es una constante y termina siendo f de a. En ese caso tenemos un producto, ustedes ya saben cómo calcular el límite de un producto, pues aquí ustedes pueden observar los pasos. Calculamos el límite para la primera parte por el límite de la segunda parte. En este caso ustedes pueden observar que encontramos nosotros la primera derivada por, en ese caso sería cero. Y de esa manera solamente tendríamos f de a. Esto verifica la parte número 2, por consiguiente se ha demostrado que efectivamente f es continua en el punto de acumulación A. Entonces, el recíproco del teorema 2 es falso porque existen funciones continuas que no son derivables. Por ejemplo, en este caso, cuando nos topamos con la función valor absoluto de x, es continua en cero, pero ya demostramos que no es derivable en cero. Bien, entonces, pues tengan en cuenta esta parte del teorema número 2. Si es que una función f es derivable en a, entonces f debe de ser continua en a. Entonces pongan mucha atención en los teoremas porque son base fundamental para resolver los siguientes temas. Bien, aquí tenemos nosotros algunas notaciones para las derivadas. Nosotros tenemos una notación tradicional en donde nosotros decimos que y es igual a f de x para indicar que la variable independiente es x y que la dependiente es y. Entonces las notaciones comunes para derivadas son las siguientes. Tenemos aquí la notación de Leibniz. Recuerdo yo que hubo una clase que les comenté algunas de las notaciones de Newton, creo, y de Leibniz. Pues bueno, aquí tenemos la que nosotros utilizamos comúnmente en cálculo, pues es la notación de Leibniz. Aquí está, cómo expresar la primera derivada. Obviamente, expresar la primera derivada incluye identificar quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Tenemos aquí algunas otras notaciones, como la de Lagrange. Vean ustedes Lagrange, cómo proponía él definir una primera derivada. Él decía que sería y'. Algunas veces la utilizamos, también en ecuaciones diferenciales utilizamos esta notación de Lagrange, incluso la de Leibniz, que es esta, en ecuaciones diferenciales. La notación de Cauchy, él decía que de esa manera la notación era de derivada, e incluso la notación de Newton, que eran a través de colocarle pues un puntito en la parte superior de Y.
Bueno, pues aquí están algunas notaciones de cómo expresar una derivada y pues llegan los siguientes ejercicios, de la sección 1.2, estos ejercicios, que son, aquí son 9, aquí llegamos a 15, 17, son 17 ejercicios, practíquenlos con lo que hemos estudiado hasta el momento. Resuélvalos, necesitan ustedes tal vez en una libreta o papel ahí que tengan reciclada, pues ustedes pueden trabajar en ese aspecto, ¿vale? Incluso si ustedes quisieran, pudieran también hacerlas o resolverlas en leaks para que puedan practicar más ese programa y pues vayan mejorando sus notaciones, vayan mejorando sus errores que a veces pues vean, los tienen en los exámenes. Recuerden que es de práctica, no nacemos sabiendo. Todo esto requiere práctica. Si queremos mejorar mucho en leaks, pues hay que estudiar las guías que gracias al Departamento de Ciencias Básicas nos hicieron el favor de colocar ahí una parte de tutoriales. Ustedes podrán observar ahí esa información adicional eh, para seguir mejorando en ese aspecto. También hay otras páginas en internet que les pueden ayudar a mejorar bastante en el uso de leaks. Bien, entonces, pues terminamos esa sección y tenemos que continuar con la siguiente, que son los teoremas de derivación. A partir de esa sección, nosotros vamos a empezar a estudiar esos teoremas que a nosotros nos van a facilitar el cálculo de las derivadas, obviamente de funciones. eh, Ustedes podrán haber analizado que hasta el momento todo lo que ya hemos estudiado del tema de derivadas, pues imagínense, implica trabajar hay límites. Algunas veces pues es difícil el límite o se nos llega una solución de una indeterminación y pues tenemos que buscar la forma de encontrar la solución, pudiera ser a través de una racionalización, este, pudiera ser también algunas veces una factorización, pero bueno, nosotros vamos a estudiar entonces en ese punto número 2, aquellos teoremas que nos ayuden pues a encontrar la derivada pues ya de cualquier función y pues vamos a empezar eh, entonces con pequeño eh, subtema. Recuerden ustedes que el proceso de encontrar la derivada de una función se denomina derivación. Ustedes podrán recordar que el uso de la definición de derivada para la derivación de funciones es un proceso complicado y largo. Para evitar el uso de la definición de derivada, se han desarrollado algunos teoremas que proporcionan las reglas que simplifican la tarea de hallar una derivada. Bien, nosotros vamos a estudiar en esa sección los teoremas que constituyen las reglas generales para la derivación de las funciones algebraicas, de las exponenciales, también de las funciones inversas, también logarítmicas, también de las funciones trigonométricas y sus inversas. Como primera regla, nosotros vamos a demostrar que corresponde a la función más sencilla. Por ejemplo, vamos a trabajar con la primera, que sería una función constante. Recuerden que f de x es igual a c. Como nosotros sabemos, la gráfica de una función es una recta horizontal, y es igual a c, de modo que su pendiente debe de ser igual a cero, lo cual implica que su primera derivada en la variable x deberá de ser igual a cero. Bien, entonces vamos a trabajar esa parte con el teorema número 3, suponiendo, aquí vamos a trabajar, aquí les voy a escribir, que f de x sea igual a c. C, recuerden ustedes que es cualquier constante. Entonces, por el teorema número 3, aquí ya vamos entonces a realizar ya nuestras tablas. Se nos dice que si f es la función constante definida por f de x es igual a c, entonces nosotros decimos que su primera derivada de x deberá de ser igual a cero. Y ahora vamos a hacer la demostración para verificar que efectivamente es cierto, es válida la información que se nos proporciona por este teorema. Bien,
Nosotros ya entendemos ese concepto en donde pues vamos a empezar a trabajar con una función constante. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que su primera derivada es cero. Bien, entonces vamos a trabajar el siguiente límite que ustedes pueden observar en esta parte. Tenemos aquí f' de x es igual al límite cuando h se aproxima a cero. Recuerden que nos dicen que vamos a evaluar a f en x más h menos f de x sobre h. Pero si ustedes observan, la función constante que tenemos aquí no contiene una variable x, solamente es un número real. Entonces, aquí f de x más h será c y menos f de x será c. Al final tendríamos c menos c sobre h. Y esto implica que nosotros en el numerador ya tengamos el cero. Es decir, aquí lo voy a escribir nuevamente, el límite cuando h se aproxima a cero, en ese caso de c menos c sobre h, ustedes podrán observar que esto se está volviendo cero sobre h, ¿sí? Ya teniendo esto, pues prácticamente esto se vuelve cero. Y esa es la demostración. Esto nos da a nosotros a entender que efectivamente es cierta este teorema número 3. Entonces, nosotros hemos demostrado la primera regla de derivación en donde nosotros, si queremos derivar, vean aquí, con respecto a x, a una función constante, esta deberá de ser a cero. Y también nosotros lo podemos observar gráficamente ustedes ya conocen cómo es el comportamiento de una función constante. Prácticamente, si imaginan ustedes nuestro plano con un eje X, con un eje Y, pues la función constante es una recta solamente horizontal. Pudiera ser una recta horizontal totalmente positiva o totalmente negativa. Pero al final, como ya habrán escuchado con anterioridad, pues la función constante no tiene una pendiente. Y por eso aquí nosotros nos dan a entender que la pendiente es cero, ¿vale? Bien, bien, entonces, pues esa es la parte de los teoremas que estamos ya por iniciar. Y bueno, entonces nos quedaríamos en esa sección. Sigan estudiando sus apuntes, sigan resolviendo sus ejercicios. Y les recuerdo que si tienen alguna duda, la pueden hacer, la pueden enviar ahí en el apartado que tenemos nosotros en la plataforma de Moodle, en asesorías. Incluso ahí, repito nuevamente, lo que he hecho también en los otros videos, es que ahí en la parte de asesoría subo los enlaces de estas clases, videoclases, y pues ahí ustedes pueden comentar sus dudas si es que las tuvieran, e incluso de sus ejercicios, y pues eh, nos veríamos en la siguiente sesión.